Bienvenidos de nuevo al programa. Como pueden ver, me acompaña Mark Sloboda, analista geopolítico y experto en asuntos militares, para hablar de las últimas novedades. En primer lugar, parece que Donald Trump está huyendo asustado de su propia guerra de agresión contra Irán. El principal general de Trump busca ahora una salida a esta guerra, mientras las opciones de Estados Unidos siguen siendo limitadas. El artículo señala que el poder aéreo por sí solo no ganará esta guerra, y que todas las opciones de escalada corren el riesgo de volverse en contra, con las municiones ya peligrosamente escasas. Esto se produce cuando se informa de que las conversaciones técnicas entre Irán y Omán para alcanzar un acuerdo sobre el estrecho de Hormuz están cerca de lograrlo. Pero ahora parece que Estados Unidos, sin ningún proceso de memorando de entendimiento ni nada parecido, levantará el bloqueo a Irán en cuanto se anuncie ese acuerdo. También hay una gran sacudida en Israel, donde el Mossad ha destituido a 2 altos cargos por no lograr derrocar al gobierno iraní. The Times of Israel afirmó que ambos estaban entre los autores de un plan operativo por escrito para derribar a la República Islámica con la ayuda de grupos minoritarios de Irán, como los kurdos, alentando el resurgimiento de protestas masivas para expulsar al gobierno. También está ocurriendo en el estrecho de Hormuz. ADNOC, la compañía petrolera estatal de Emiratos Árabes Unidos, afirma que 3 de sus buques han sido alcanzados directamente esta semana por misiles y drones iraníes. Hoy, al parecer, otro ha sido alcanzado en el estrecho de Hormuz, otro buque emiratí. Y en la zona de Omán, hay informaciones de que Irán ha abordado un buque. No está claro exactamente de dónde procedía ese buque. Pero aún así, Mark, todo esto parece ser muy mala noticia para el imperio del caos, para el hegemón estadounidense. ¿Cómo interpretas la evolución de la guerra con Irán ahora mismo, cuando entramos, creo, en un periodo muy incierto? Sí, quiero decir, dice bastante claramente que Irán lleva la iniciativa. No es ningún secreto que el objetivo estadounidense-israelí, el objetivo real cuando empezaron con todo esto, podría decirse incluso cuando lo iniciaron el año pasado, en 2025, pero desde luego este año, era un cambio de régimen. Trump habló abiertamente de ello, entre muchas otras cosas que sugirió en distintos momentos. Pero tenemos que asumir que ese era el objetivo penúltimo. Lo sorprendente es que se esté haciendo público de una forma tan abierta. El cese de 2 altos cargos del Mossad, su jefe de inteligencia y su responsable de la sección de Irán, específicamente por no haber logrado un cambio de régimen. Y además, hablaron específicamente de fomentar una insurgencia armada en Irán. Y esa fue una de mis preguntas desde el principio de todo esto. Antes de que estallara la guerra hace unos meses, aunque todos sabíamos que iba a ocurrir, hice un vídeo en mi canal hablando de los separatistas kurdos iraníes, los separatistas baluches, los mujahidines del pueblo, a quienes Estados Unidos sigue teniendo controlados en Albania, y bueno, de los otros posibles grupos insurgentes separatistas sobre el terreno que podrían haberse utilizado para llevar la lucha a Irán, dentro de Irán, sin desplegar tropas estadounidenses allí. Y nunca lo vimos. Expresé mi sorpresa por ello. Y en algún momento del último mes, más o menos, vimos que la administración Trump empezó a hablar de los kurdos otra vez y a decir que durante todo este tiempo, Irán no ha dejado de machacar a los separatistas kurdos iraníes que operan desde el Kurdistán iraquí, desde Erbil y otros lugares de allí. Quiero decir, llevan todo este tiempo atacándolos con drones y misiles y enviando fuerzas en operaciones de fuerzas especiales, en misiones de asesinato contra líderes kurdos, durante todo este conflicto. Y justo ahora, en la última semana, Estados Unidos ha completado su retirada del Kurdistán iraquí. Han dicho que recogieron su último Patriot. Hemos recibido algunos informes de que ese Patriot deberá haber sido alcanzado, dañado o destruido por ataques iraníes.
No sabemos con certeza si eso es verdad o no. Pero lo que sí sabemos ahora, sin ninguna duda, es que la defensa aérea estadounidense no es que hubiera funcionado especialmente bien, y las tropas estadounidenses están abandonando una vez más a los aliados kurdos de Estados Unidos. Parece que nunca. Siempre aparece otro grupo de representantes kurdos disponible, dispuesto a lanzarse, ya sabe, como víctima de Estados Unidos para utilizarlo contra otros países. Nunca parece que falten, pero ahora los están arrojando a los lobos. Y ya sabe, desde hace tiempo me parecía evidente que esto se podía haber hecho. La cuestión es, en última instancia, su eficacia. Las cifras implicadas en los planes, por supuesto. Pero nunca se hizo. Y en algún momento me resultó evidente que por la razón que fuera, la CIA y el Mossad sencillamente no habían hecho el trabajo preparatorio necesario para entrenar y activar adecuadamente a esos grupos separatistas. Al menos, parece que siempre fue algo secundario para ellos, hasta que fue demasiado tarde. Y ahora descubrimos que el Mossad tenía a personas específicamente encargadas de eso que, bueno, fracasaron estrepitosamente en su trabajo, hay que decirlo. Así que ahí lo tienen. Quiero decir, tenemos que asumir que en algún momento todos esos programas se reiniciarán, se relanzarán, se reactivarán desde cero. Protestas e insurgencias de grupos étnicos minoritarios y demás. En última instancia, Estados Unidos e Israel volverán a eso, después de haber fracasado militarmente en derrocar al gobierno iraní y de haber fracasado económicamente en estrangular a Irán. Es lo único que les queda, los medios encubiertos. Así que tarde o temprano volverán a ello. Pero al menos en el Mossad tendrán que empezar desde cero, porque a quienes estaban al cargo de esos programas los están destituyendo por sus fracasos. Supongo que solo podemos aplaudirlo. Ojalá la inteligencia estadounidense exigiera responsabilidades a los suyos, al menos de una forma tan directa y abierta como Mossad los ha colgado ya en la plaza pública. Quizá entonces habría cierta rendición de cuentas. Pero en fin, desde luego, aquí nadie va a derramar lágrimas porque les estén enseñando la puerta de salida. Aún así, está bien oírlo, porque ahora sabemos que esa carta queda permanentemente fuera de la mesa y que no hay posibilidad de ninguna sorpresa inesperada desde esa dirección. También sabemos que Trump, una vez más, tuvimos otro taco el fin de semana pasado y otra amenaza a principios de esta semana, que Irán debe llegar a algún acuerdo con Omán, en el que Estados Unidos no participa en absoluto. Bueno, quiero decir, no oficialmente. It's iraníes sin insistir que step unidos no participe. Pero Estados Unidos ha intentado, por supuesto, manejar a Omán como una marioneta en todo esto, pero no parece haber tenido mucho éxito. Trump amenazó a principios de esta semana con otro devastador ataque aéreo contra Irán, el cuarto creo, a menos que Irán llegara a ese acuerdo. Bueno, Irán nunca ha cerrado un acuerdo, ni siquiera sobre la futura administración del estrecho junto con Omán, y mucho menos para reabrirlo ahora. Y Trump volvió a echarse atrás. Así que tuvimos 2 raciones de tacos en una semana. Y personalmente me encantan los tacos, aunque depende del tipo de tacos, claro. Pero en general, me gusta tener cierta variedad en el menú, y quizá incluso esos sean demasiados tacos. Con las negociaciones en marcha entre Irán y Omán, Irán claramente se siente ahora en el asiento del conductor, ¿no? Con los hutíes. Quiero decir, tenemos a los hutíes desatados en el Mar Rojo, atacando a Arabia Saudí, atacando a los Emiratos Árabes Unidos, quizá incluso llegando hasta Kuwait con misiles iraníes y hundiendo barcos en el estrecho de Bab el-Mandeb esta última semana. Y ahora tenemos al jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Kine, diciendo abiertamente que Estados Unidos busca una salida, porque no hay nada que puedan hacer. A estas alturas no tienen opciones militares, y Trump suena cada vez más frustrado, cada vez más abatido. Incluso ha admitido en televisión que al principio de la semana era
Sí, controlamos los estrechos, están parcialmente abiertos, más o menos. Y luego, al final de la semana, era sí, Irán puede atacarles con misiles, minas marinas o drones, y siempre pueden hacerlo. Realmente, no podemos hacer nada, salvo admitir que no es seguro transitar por allí. Algo absolutamente evidente, porque Irán ha seguido atacando a todos los buques que Estados Unidos ha intentado, entre comillas, guiar o hacer pasar por el corredor sur del estrecho de Hormuz junto a la costa de Omán esta semana. Así que, por ahí, no ha habido suerte. La única preocupación que tengo es que las últimas noticias que he visto indican que Irán está aumentando sus exigencias. Quizás se sienten demasiado seguros. Quizás se están envalentonando un poco. Sus nuevas condiciones para abrir el estrecho de Hormuz son una lista de 9 medidas que remiten al memorando de malentendidos, pero que van incluso un poco más allá. Exigen la retirada de todas las sanciones contra Irán. Exigen la devolución de todos los fondos iraníes congelados que les han robado. Exigen $300 mil millones en reparaciones de guerra. Pueden llamarlo reconstrucción, como quieran. Quieren que se acepte que de ahora en adelante van a controlar y cobrar tarifas de servicio por el tránsito a través del estrecho de Hormuz. Pero también exigen que Estados Unidos ponga fin a todos los insultos. Y seamos francos, eso no es posible con Donald Trump como presidente. Quiero decir, él vive y respira, ya saben, publicaciones infantiles, pueriles, en las redes sociales. Así que ni siquiera pueden esperar eso. Amenazas e insultos constantes. Pero también exigen el fin permanente de la guerra de agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán, y también contra el Líbano, algo que los israelíes ya han rechazado. No van a retirarse del sur del Líbano. Y continúan. De hecho, solo hoy ha habido más bombardeos y proyectiles de artillería contra ciudades y pueblos iraníes en el sur del Líbano. Eso nunca ha cambiado. Palestina también. Quiero decir, todos aquí sentimos mucho por el pueblo palestino, especialmente por la situación en la que está Gaza. Ya saben, la amenaza muy real de hambruna, Estados Unidos instalando ahora bases militares en la franja de Gaza. Pero tengo que ser honesto, siendo realista, Irán tiene mucha capacidad de presión en esta situación, pero no tiene la capacidad de traer la paz a todos los problemas de Oriente Medio, incluida Palestina. Eso quizás sea llevar las cosas demasiado lejos. Y por supuesto, también Yemen e Irak. Aunque ya saben, ahora mismo parecen ser los hutíes quienes llevan la iniciativa frente a Arabia Saudí al menos. Desde luego, hay muchas más infraestructuras valiosas de Arabia Saudí que pueden destruir y prácticamente con impunidad que al revés. Entonces, casi parece que Irán quizá esté llevando las cosas demasiado lejos. Y tengo que pensar que Rusia y China les estarán instando discretamente a que, quizá estas sean exigencias maximalistas. Quizá estén estableciendo una posición de fuerza. Es una táctica diplomática. Desde luego, Estados Unidos recurre mucho a los faroles y a las exigencias maximalistas, así que quizá no deberíamos darle demasiada importancia. Pero muy claramente están percibiendo su capacidad de presión. Están percibiendo su fuerza. Ahora se está volviendo innegable, incluso para los medios generalistas occidentales, la realidad de la situación. Diga lo que diga Trump y lo que hayan estado gritando durante los últimos meses los propagandistas necios de su administración. Incluso el Telegraph británico, cómo Estados Unidos perdió la guerra contra Irán. Quiero decir, ya es titular de portada. Y ahora solo falta consolidar el control del estrecho de Hormuz, que es el elemento disuasorio de Irán. Ahí lo tienen. Esta es la prueba de que Irán ganó la guerra. Gracias. Y esto es el control del estrecho de Hormuz. No se trata de las tasas de paso, aunque solo esas tasas podrían aumentar potencialmente el PIB de Irán en otro tercio.
incluso con tasas de entre el 5 y el 7%, serían unos ingresos bastante importantes cuando se hacen todos los cálculos sobre la vuelta a la normalidad del tráfico por el estrecho de Hormuz. Pero forma parte de su capacidad disuasoria y de su poder regional. Aún es un poco pronto para llamarlo hegemonía regional, pero sin duda existe ese potencial de cara al futuro. Ahora bien, una cosa va a quedar clara, sea cual sea el desenlace final. Los demás estados del Golfo, que limitan con el estrecho de Hormuz, buscarán y desarrollarán activamente todas las rutas alternativas posibles para evitar el estrecho de Hormuz, ¿verdad? Bueno, quizá no del todo, pero sí contar con más opciones. Algo parecido ya existe con el oleoducto este-oeste de Arabia Saudí hasta Yambu, en el Mar Rojo. Pero ahí, por supuesto, vemos que son vulnerables a los aliados de Irán, el movimiento Ansar Allah, los hutíes en Yemen, así que hay un problema con eso. El puerto de Fujairah, en los Emiratos Árabes Unidos, cuya salida queda fuera del estrecho de Hormuz, tampoco está, evidentemente, fuera del fácil control de la Armada del Sahari. Además, vamos a ver más casos así. Irak está estudiando reactivar los planes de oleoductos para llevar petróleo por tubería a través de Turquía hasta el Mediterráneo, porque en realidad la economía iraquí ha resultado más perjudicada por todo esto que ninguna otra, y también la de otros países. Así que todos van a buscar alternativas al estrecho de Hormuz. Y ahí entra la segunda parte de la futura disuasión y capacidad de presión de Irán, que encaja con el control físico del estrecho de Hormuz. Y eso es algo que ya hemos visto, la demostrada capacidad de Irán para atacar a larga distancia esos proyectos de infraestructuras alternativas con misiles, drones y, bueno, posiblemente también con otros medios. Y ambas cosas son necesarias. Irán ha demostrado las dos y ha utilizado las dos, pero son inseparables, ¿verdad? Hay que considerarlas en conjunto, porque los estados del Golfo sin duda buscarán más alternativas. Pero Irán obviamente conserva la capacidad de alcanzar y controlar o destruir también esas rutas alternativas. Y es más, se ha vuelto dolorosamente evidente para todos, para los estados del Golfo, para el mundo entero, que Estados Unidos e Israel, juntos, son incapaces de proporcionar defensa aérea. Son incapaces de ofrecer una garantía de seguridad. Son incapaces de defenderse de los misiles y drones iraníes. Y no hay ningún futuro previsible en el que puedan hacerlo. Porque, incluso si logran aumentar la producción de interceptores Patriot y THAAD en los próximos años, reconstruir sus propias reservas y volver a suministrar a sus aliados en algún momento de la próxima década, ya hemos visto que el PAC-3 está obsoleto. Es incapaz de detener los misiles balísticos iraníes. Totalmente incapaz de hacerlo. Bueno, ¿cuántas veces hemos visto 7, 8, 9? Salió la información de que Arabia Saudí, durante este conflicto, ahí lo tienen, justo ahí. Esta es la cifra, 2.800 interceptores Patriot utilizados solo por Arabia Saudí en los últimos meses. ¿Con qué resultado? Dios mío, es que son unos preciosos 38 días. Marquen 38 días, llevamos poco más de un mes. Quiero decir, ¿cuántos están disparando por minuto ahí? Es como abrir fuego, ya saben, como la escena de aquella ametralladora rotatoria en Depredador con Jesse Ventura, pero en el bosque con los saudíes. Vimos cosas parecidas también por parte de los bahreiníes, disparando Patriots y todo eso. Así que están obsoletos. Simplemente son incapaces. Quiero decir, todavía tienen cierta utilidad para disuadir a los aviones, ¿no? Porque los aviones son un objetivo mucho más fácil. Si quieren gastar los misiles en drones, sí, podrían hacerlo. Y posiblemente aún tienen capacidad contra misiles de crucero más antiguos y similares. Pero obviamente, contra cualquier misil balístico moderno son completamente ineficaces. Contra los antiguos, sí. Pero Irán, evidentemente, tiene muchos misiles balísticos modernos y también algunos hipersónicos, que el Patriot no tiene ni la más mínima posibilidad de interceptar.
Así que ante esto, ante el hecho de que no hay ningún garante de seguridad frente a Irán, les quedan dos opciones. Una, llegar a algún tipo de modus vivendi, algún acuerdo con Irán, algo que todavía parecen muy reacios a hacer, al menos públicamente. Y la otra novedad la hemos visto surgir en las últimas 24 horas. Se ha anunciado un nuevo pacto defensivo en Oriente Medio. Es una alianza defensiva entre Arabia Saudí, Pakistán y Turquía. Y además, parece ir más allá de la definición estricta de una asociación estratégica, como las que tienen, por ejemplo, Rusia e Irán, China e Irán, o Rusia y China. Pero por todo lo que he visto, Now Arabia al menos informaba de que incluye una cláusula de defensa propia. Un ataque contra uno se considerará un ataque contra todos. Quiero decir, no hay asteriscos ni salvedades. Claro, no conocemos el texto completo, pero quiero decir, si Pakistán vuelve a entrar en guerra con India, Arabia Saudí está obligada a atacar, ya saben, a actuar contra India. Lo dudo. Y ya saben, hay que plantear la misma cuestión respecto a Irán. Y el momento en que se anunció todo esto fue muy interesante, porque apenas unas horas antes había informaciones, aunque procedían de Arabia Saudí, de que Arabia Saudí esperaba un ataque conjunto y coordinado contra infraestructuras saudíes e instalaciones militares durante el fin de semana, de forma inminente, por parte de los hutíes, de Ansar Allah, de milicias chiíes iraquíes y unidades militares. Y dijeron, de hecho, que también por parte de los CHRI. Ahora bien, eso no significa que realmente fuera a ocurrir. No lo sabemos. Desde luego, en la última semana ha habido ataques contra Arabia Saudí por parte de los hutíes y probablemente también de milicias chiíes procedentes de Irak, ¿verdad? Eso ha ocurrido. Otra cuestión, otra historia, es si la Guardia Revolucionaria iraní habría estado implicada directamente, por supuesto. Pero este anuncio casi parecía destinado a prevenir eso, ¿verdad? A impedir que ocurriera. Y de hecho, funcionarios iraníes difundieron inmediatamente declaraciones diciendo que lo que llamaban este escudo de papel de Arabia Saudí no los protegería. Y que en lugar de buscar defensa o seguridad en otras personas, deberían simplemente, no lo dijeron exactamente con esas palabras, pero deberían llegar a un entendimiento con Irán por sí mismos. Decían que mejoren su comportamiento y cosas así. Pero lo que querían decir era que Arabia Saudí tiene que, ya sabes, sentarse con Irán y acordar ellos mismos un marco de seguridad inclusivo para la región. Lo que en última instancia, por supuesto, supondría expulsar a Estados Unidos. Está claro que Arabia Saudí y los demás estados del Golfo no están contentos con Estados Unidos. Entienden perfectamente que Estados Unidos ya no puede ser un garante de seguridad como lo era antes. De hecho, parece que está invitando a que los ataquen. Pero eso no significa que puedan romper mañana su relación militar con Estados Unidos, porque al final reciben de Estados Unidos la inmensa mayoría de su equipamiento y sus suministros militares. Y sencillamente, quiero decir, en logística y en todo tipo de cuestiones militares, no se puede hacer eso así como así. No puedes cortar de raíz, abandonar todo lo que tiene tu ejército y empezar de cero mañana. Sería, ya sabes, una locura, algo terrible y sencillamente imposible. Ahora bien, podría ser algo en lo que empiecen a trabajar con China, con Rusia, con países europeos, posiblemente con el tiempo, pero no es algo que pueda hacerse de inmediato. Así que este es su plan B. Quizá este sea un plan A. Un acuerdo proporcionado por otros estados con los que se sabe que esperan intereses. Arabia Saudí, por supuesto, en diferencias. Y en muchos sentidos lo son. Pueden serlo en distintas situaciones, como rivales por la influencia en el conjunto de Oriente Medio y el norte de África. Pero Arabia Saudí y Pakistán mantienen desde hace mucho tiempo una alianza estratégica consolidada.
Es una especie de secreto a voces, entre comillas, que fue Arabia Saudí quien ayudó a financiar, en una medida muy significativa, el programa nuclear de Pakistán para desarrollar un arma nuclear. Y circula ampliamente el rumor de que existe un acuerdo por el cual Pakistán dispone, en esencia, de armas nucleares para la protección de Arabia Saudí, mantenidas en reserva como un paraguas nuclear no oficial sobre Arabia Saudí. Así que esto llevaría esa relación a otro nivel de, bueno, quiero decir, por lo que yo entiendo, eso es una alianza de defensa. That's a defense alliance as far as I read it. Again, I'm sure that there are exceptions and caveats. De nuevo, estoy seguro de que hay excepciones, matices y demás, pero es un acontecimiento muy interesante. Y todo esto, la nueva fuerza de Irán, incluso su arrogancia al exigir la reapertura del estrecho de Hormuz, los saudíes buscando desesperadamente en otros países nuevos acuerdos de seguridad regional, apunta a un colapso total de la hegemonía estadounidense-israelí en Oriente Medio, e incluso a su debilidad militar general en la región. Y ahora todo el mundo lo sabe perfectamente. Trump ha prometido ir a por los traidores que filtraron esta información. No sé de dónde saca eso Trump, porque llevamos hablando de esto, no sé, años ya, al menos un par de años. Danny, sé que nosotros sí. Danny, I know we have about and many of the other guests on your show about this US. Y muchos de los otros invitados de su programa han hablado de este talón de Aquiles de Estados Unidos, su deficiente defensa antiaérea, la escasez en la producción de interceptores para esa defensa y el ritmo lentísimo al que se fabrican, pero también de las municiones de largo alcance, los Tomahawk y los JASSM, cuyas existencias también están prácticamente agotando, con ritmos de producción bajos. Y la semana pasada acabamos de saber que esta guerra contra Irán ha llevado las reservas estadounidenses de misiles balísticos, ATACMS y de su nuevo sustituto, los misiles Precision Strike, a niveles cercanos a cero. Esa fue la expresión utilizada, niveles cercanos a cero. Así que han gastado muchísimo, miles de municiones, sin ningún efecto. Quiero decir, han causado daños, pero sin ningún efecto estratégico. De hecho, está bastante claro. Estados Unidos ha sido derrotado estratégicamente por Irán, quizá con alguna ayuda de aliados locales y posiblemente con apoyo de inteligencia de Rusia y China. Pero Irán ha derrotado a Estados Unidos o a Israel. Se puede sostener que Irán ha derrotado estratégicamente tanto a Estados Unidos como a Israel en Oriente Medio. Tal vez sería mejor decir, en cierto modo, que Estados Unidos se ha derrotado estratégicamente a sí mismo con su idiotez de poder absoluto al emprender esto desde el principio, cuando ya veíamos todas las limitaciones con las que se iba a encontrar Estados Unidos antes de que empezaran. Hablamos de ello, pero, de algún modo, esta semana es noticia para Trump y está desahogándose con el pobre Pete Hegseth, el Pete Hegseth de las guerras, como si Pete Hegseth no se lo hubiera dicho antes. Y Pete Hegseth, Fue mi asistente, Hegseth. Es Stephen Feinberg, algo así. Empezó a culpar a uno de sus adjuntos, a quien Trump después echó una bronca. Así que hay un desplazamiento de culpas, algunos chivos expiatorios señalados dentro del gobierno de Estados Unidos, todo esto. Y Trump puede despotricar y gritar sobre traidores, traición y medios traidores que pregonan la debilidad de Estados Unidos ante el mundo entero. Pero al final, sabíamos que esas limitaciones existían, y él se lanzó de lleno contra ellas, movido por su soberbia y su megalomanía. Y ahora ya sabe, hay que pagar el precio. Este es el mayor error y la mayor derrota geoestratégica de Estados Unidos de todos los tiempos. Mayor que ya sabe, en la era moderna, mayor que la guerra de Irak. Quiero decir, en este aspecto, George W. Bush queda bien parado en comparación con los errores de Trump. Good in this regard compared to Trump's mistakes. Sí, desde luego. Mark, antes de continuar, tu cámara se ha ralentizado bastante. No sé si puedes bajar la resolución a 480 o lo que sea. También podrías recargar si eso ayuda. Sí, eso es lo que intentaré. Okay, all right. So Mark is going to come
De acuerdo. Bien, Mark va a volver enseguida al programa y continuaremos la conversación. Sí, ese último apunte de Mark. El mayor error geoestratégico de la historia de Estados Unidos. Yo diría que incluso podemos creer que es mayor que Vietnam, porque al menos después de la derrota en Vietnam, Estados Unidos seguía siendo el hegemón, y Estados Unidos, como imperio, seguía intentando consolidar su poder. Ahora, después del orden posterior a 1991, cuando Estados Unidos se declaró a sí mismo como la única alternativa, perder frente a Irán en esta fase de la vida del imperio es un acontecimiento importante, sobre todo porque esta es la región, Asia Occidental, de la que Estados Unidos esperaba no alejarse, no en el sentido en que suele plantearse, el de salir de Asia Occidental, sino reduciendo el énfasis para centrarse en Rusia y China. Eso no parece posible en absoluto. Mark, has vuelto, pero tu cámara sigue yendo un poco lenta. ¿Puedes oírme bien? Sí, de un siguiente más, intentaré mostrar otra call. Claro, sí. Enseguida volvemos a tener a Mark con nosotros. Así que sí, Estados Unidos seguía buscando expandir y consolidar su poder tras el revés que sufrió en Vietnam, la derrota. Ahora, con Estados Unidos supuestamente como el hegemón de todos los hegemones, sin alternativa posible, se suponía que Asia Occidental quedaría consolidada, al menos en el terreno del caos. Tenía que haber suficiente caos. Se suponía que Israel haría gran parte del trabajo sucio de Estados Unidos. Y en ese sentido, su papel ha crecido tanto que muchos creen que es Israel quien mueve los hilos en Estados Unidos. Llegar ahora a este nivel de derrota frente a Irán cambia muchas cosas. Y lo que decía Mark sobre el pacto de defensa también tiene que ver con esto. Turquía, Pakistán y Arabia Saudí uniéndose. Pero Mark, de acuerdo, volvamos directamente al asunto. ¿Qué opinas de Irán? Ya sabes, hubo informaciones de que Emiratos Árabes Unidos e Irán habían alcanzado algún tipo de acuerdo secreto. Se liberaron algunos activos iraníes en Emiratos, se envió petróleo a través del estrecho de Hormuz sin ser detectado, e Irán no les disparaba. Y, de repente, Irán no deja de disparar contra buques emiratíes en el estrecho de Hormuz. ¿Qué interpretación haces? Quiero decir, ya son 4, si contamos el de hoy, en las últimas 24 horas, los buques alcanzados. Sí. ¿Qué opinas de esto? Sí, he oído todo tipo de declaraciones contradictorias sobre los Emiratos Árabes Unidos y su implicación en la guerra contra Irán, así como sobre posibles acuerdos o negociaciones extraoficiales con Irán. Y soy tan consciente como cualquiera de que tenemos que fijarnos muy bien en qué dicen las fuentes y quién lo dice. Los israelíes, por supuesto, tienen un interés particular en sembrar y mantener la discordia entre Irán y los estados del Golfo. Pero temen aborir es emisividad forzonaros ante un más agresivo desde storage y sport growth and trar. Of the Gulf states against Iran. We have heard, reported, again, Hemos oído informaciones, de nuevo, ya saben, sin ninguna confirmación, de que participaron activamente, de hecho, en los primeros días de la, ya saben, la fase intensa número 41, que participaron activamente en ataques contra Irán, y eso continuó también recientemente. También hemos oído informaciones de que eran ellos quienes presionaban continuamente a Estados Unidos para que volviera a una guerra directa con Irán, en las distintas fases de alto el fuego, o de lo que fuera, de memorandos de entendimiento. Y por supuesto, todo esto nos llegaría a través de los medios occidentales, y buena parte vendría de Axios y de medios israelíes. Y la verdad, no sé qué es cierto cuando se trata de los Emiratos Árabes Unidos. Hay demasiada información contradictoria por ahí. Just too much conflicting information out there. We might have to talk to a real. Puede que tengamos que hablar con un verdadero especialista regional, concretamente sobre los Emiratos Árabes Unidos, para esclarecer cuál es la verdad allí. Sin embargo, lo que me parece innegable, después de que 4 barcos emiratíes hayan sido atacados en el estrecho de Hormuz en un periodo muy corto de tiempo,
es que obviamente ahora mismo no hay ninguna buena relación entre los Emiratos Árabes Unidos e Irán, y es muy probable que tampoco exista ningún acuerdo secreto y eficaz entre ambos por canales extraoficiales. O, si lo había, es evidente que se ha derrumbado por completo. Insisto, probablemente tengamos que hablar con alguien que conozca de primera mano los círculos de seguridad emiratíes. Y en otras noticias, Mark, según la inteligencia estadounidense, se dice que Vladimir Putin está planeando, en los próximos años, poner a prueba la unidad de la OTAN, atacando a un país de la alianza. Quizá puedas ponernos al día sobre cuál es la situación real del conflicto en Ucrania, dado que parece que ahora, cada 2 semanas, escuchamos informes de que Rusia se prepara para lanzar misiles contra Polonia o algún otro país de la OTAN. Y ahora oímos hablar de poner a prueba la unidad de la OTAN. ¿Qué está ocurriendo realmente? Bueno, seguro que esa es la noticia, porque yo creía que Putin se estaba muriendo de Alzheimer, de cáncer, de rabia y de no sé qué más. Y además, que Rusia tiene planes secretos para terminar de construir la Estrella de la Muerte y poner a prueba la unidad de la OTAN destruyendo Alderaan. Ya saben, ese es, en realidad, el alcance completo de los planes de terror futuros del régimen de Putin. Esto, por supuesto, son tonterías que se vuelven a sacar cada vez que el gobierno de Estados Unidos u otros gobiernos de la OTAN empiezan a mostrarse demasiado blandos o demasiado desinteresados en mantener el conflicto en Ucrania. Oímos semejantes tonterías procedentes de los distintos estados profundos de la OTAN. En este caso concreto, vienen, de nuevo, no vienen de la Casa Blanca, vienen del Estado profundo, y evidentemente creen que Trump no está prestando suficiente atención al conflicto en Ucrania, o que no le está dando la importancia que merece. Así que tenemos que volver a agitar el fantasma de los ataques rusos. Pero quiero decir, aquí hay algo de profecía autocumplida. Si Estados Unidos y la OTAN, y cuando digo Estados Unidos sigue muy activamente implicado en el conflicto de Ucrania. Lo que pasa es que ahora todo se canaliza a través de la CIA, y no es una cuestión discutible. La CIA lo ha presumido abiertamente en las páginas de The New York Times y The Wall Street Journal, que son ellos quienes dirigen las campañas de drones de largo alcance del régimen de Kiev, atacando refinerías rusas y petroleros civiles rusos en el Mar Negro, el Mediterráneo y otros lugares. Lo admiten abiertamente, ¿verdad? The New York Times habla con fuentes de la CIA y estas dicen: sí, lo hacemos nosotros. Sí, somos nosotros. Es bastante evidente que Estados Unidos está escalando de verdad el conflicto en Ucrania. De nuevo, simplemente se mantiene todo oculto. Ya saben, Trump básicamente dijo: dejad de presionarme. Trump basically said, just get off my back. You can do whatever you want to against Russia in Ukraine. Puedes hacer lo que quieras contra Rusia en Ucrania, siempre que lo mantengas en secreto, por decirlo así. Y ese parece ser el acuerdo de la administración Trump con la CIA en el conflicto de Ucrania. Así que ahora surge este grito desde las entrañas del Estado profundo, que necesita resucitar la amenaza del espantajo ruso. Y esto llega en un momento en que la coalición de voluntarios de la OTAN, los socios que llevan la voz cantante en la guerra indirecta contra Rusia en ausencia del presidente de Estados Unidos, parece estar desmoronándose. Coalition of the willing seems to be collapsing. And again, this isn't my words, this is the Telegraph, I believe, again. Y de nuevo, estas no son mis palabras. Es The Telegraph, creo, otra vez hablando esta semana del colapso de la coalición de los dispuestos. Starmer ya no está. Yvette Cooper ocupa su puesto. Quiero decir, hasta ahora ha hecho todas las declaraciones de rigor, pero hay dudas de que tenga el mismo celo de Starmer por el régimen pro-Kiev. Macron se irá el año que viene. Ya saben, se enfrenta a límites presidenciales, así que no puede ser reelegido. Y bueno, es difícil decir si Le Pen podrá llegar ella misma al poder, pero si lo hace, obviamente quiere poner fin al apoyo francés a Ucrania. Y más allá de eso, Merz está en Alemania con una supervivencia política muy precaria.
Merz is on a political lifeline in Germany. His approval rating is like 13%. Su índice de aprobación ronda el 13%. La AfD es ahora el partido más grande y más popular de Alemania. Y vuelven a hablar de prohibirlo para impedir que gane elecciones y, en última instancia, cambie la política sobre Rusia y Ucrania. Así que la coalición de los dispuestos también parece estar desmoronándose. Pero si siguen escalando contra Rusia más allá de lo que ya están haciendo ahora, entonces sí, puede que en algún momento estén provocando un ataque ruso. En algún momento, todas sus provocaciones, toda su implicación cada vez más directa contra Rusia en Ucrania, mientras el régimen de Kiev empieza, ya saben, su declive cada vez más rápido e innegable en la línea de contacto. Es una amenaza muy reciente, pero muy real, el estrangulamiento económico provocado por el bloqueo ruso mediante ataques de largo alcance contra Odessa y los demás puertos del Mar Negro durante las últimas semanas. Amenaza con un auténtico colapso económico total para el régimen, para su industria agrícola, su industria metalúrgica y todas sus exportaciones. Puede que sea incluso lo más importante que ha hecho Rusia para cortar la duración del conflicto en Ucrania en los últimos años. Desde luego, los medios occidentales no están abordando la importancia de este bloqueo del puerto de Odessa. No entra nada, no sale nada. Rusia está atacando todos y cada uno de los barcos que entran o salen de Odessa, de los puertos ucranianos controlados por el régimen de Kiev, Odessa, Nikolaev, Chornomorsk, Yuzhny, incluso Ismail. Todo está siendo atacado a diario, y día tras día están desmantelando toda la infraestructura de estos puertos. Y esto es una respuesta directa. Durante años de este conflicto, no hubo ataques contra los buques comerciales que entraban y salían de los puertos ucranianos. Estuvo, por supuesto, todo el acuerdo del grano, cuyos términos Occidente incumplió. Pero incluso después de eso, Rusia no atacó la navegación comercial ucraniana y solo ocasionalmente disparó contra barcos concretos que de forma demasiado evidente transportaban suministros de armas de la OTAN. Pero el régimen de Kiev, dirigido por sus aliados y patrocinadores de la OTAN y casi con toda seguridad por la CIA, empezó hace algo más de un mes, hace 40 días, a atacar buques mercantes rusos. Primero atacaron petroleros, después fueron más allá y atacaron cargueros de grano, ferries, todo lo que había en el Mar Negro y el Mar de Azov. Y ya sabe, las acciones tienen consecuencias. Y Putin lo ha dejado bastante claro. Habrá una respuesta recíproca. Habrá ojo por ojo. Solo que en este juego, el ojo es muchísimo, muchísimo mayor que el otro ojo. Y eso ha vuelto a quedar demostrado. Así que el resultado final de la, ya saben, guerra de drones de 40 días impulsada por Europa para poner a Rusia de rodillas y llevarla a la mesa de paz ha fracasado por completo. Y lo que ha provocado es la violación logística de Ucrania mediante ataques de largo alcance de múltiples formas. Ataques a los ferrocarriles, ataques a las gasolineras. Atacáis nuestros almacenes. Destruiremos todos los almacenes de vuestro país. Atacáis nuestros barcos. Ahora sois un país sin salida al mar. Ese es el resultado de todo esto. Errores de cálculo como este, por supuesto, no hacen más que acelerar el final del conflicto. Así que, en ese sentido, errores como este, que invitan a Rusia a tomarse más en serio su respuesta, no pueden sino aplaudirse. Pero sí, si Occidente no puede aceptar que Rusia no solo va a derrotar a Ucrania, sino que, muy probablemente, va a tomar Kiev y ocupar toda Ucrania, y necesita continuar la guerra, necesita mantener una guerra de guerrillas, o necesita enviar tropas a Odessa en algún momento, mientras se derrumba el control del régimen de Kiev, entonces sí, habrá una guerra. No será Rusia quien inicie el conflicto lanzando un ataque contra la OTAN, pero casi inmediatamente después de que empiece sí habrá misiles rusos cayendo, y viceversa, por supuesto.
Pero como ya hemos visto, Rusia cuenta ahora con un escudo de defensa aérea y guerra electrónica plenamente operativo, muy potente, integrado, interconectado y multicapa sobre su territorio. Y Occidente no tiene nada. Sí. And the West has got Jack. Yeah. They're scraping the bottom of the barrel of munitions. Y están apurando las últimas municiones que les quedan para ataques a distancia, para ataques de largo alcance. Y la producción rusa de misiles, de drones de ataque de largo alcance y de todo lo demás no deja de crecer, crecer y crecer. Y lo vemos ahora con múltiples ataques contra Kiev y en toda Ucrania cada semana, con grandes cantidades de misiles balísticos, de misiles hipersónicos, y no pueden detener ninguno de ellos. Y ni siquiera estamos hablando todavía del Oreshnik. Así que sí, existe una amenaza por parte de Rusia, pero solo si se la provoca. Ese es el peligro. Pero no pueden dejar de provocar. Por eso, para mí sería erróneo decir que no hay peligro de un ataque ruso. Pero como siempre ya sabes, sería una reacción. Sin embargo, parece que están haciendo todo lo posible para provocarlo en algún momento. Yep. Well, in the last Sí. 10 minutes or so we have here, Mark. Bueno, en los últimos 10 minutos más o menos que nos quedan, Mark, sobre lo que decías del estado de la guerra, el ejército de Kiev afirma que en julio solo ha interceptado el 15% de todos los misiles balísticos lanzados contra ellos. Además, mucha gente ha comentado en X y Telegram que, cuando se publican vídeos de ataques rusos, la tasa de interceptación está mucho más cerca de cero, si no es directamente cero. Pero mientras tanto, Zelensky se está quejando, da la impresión de que constantemente de la necesidad de interceptores Patriot. Donald Trump dijo que Ucrania necesita misiles para ganar, al ser preguntado por los medios sobre este asunto. Así que no son buenas noticias para el emperador de Ucrania. ¿Qué opinas? Sí, quiero decir, es la misma escasez de interceptores Patriot a la que Estados Unidos se está enfrentando también en la guerra contra Irán. Pero igual que allí, está además la falta de capacidad general del sistema de defensa aérea Patriot frente a los misiles balísticos. Ahora bien, lo que realmente les preocupa aquí es que saben que el Patriot no puede detener el Iskander-M ruso. Los medios occidentales ya informaron de ello el año pasado. Newsweek lo publicó, el Financial Times también. Y The National Interest informó el año pasado, en 2025, de que el Patriot no puede detener los misiles balísticos Iskander-M de Rusia, de que se hicieron modificaciones, ya sabes, porque es un misil nuevo y avanzado, y de que no pueden detenerlo. Eso se admitió, ¿no? En algún momento, y luego cayó en el agujero de la memoria del relato, porque no encaja con el relato. Pero esto se sabe desde hace mucho tiempo. Así que esa cifra del 15% es simplemente absurda, por supuesto. Pero los Patriots sí tienen, una vez más, cierta utilidad. Y lo que realmente temen aquí no es que no puedan detener los misiles balísticos rusos, porque de todos modos no tienen ninguna posibilidad de hacerlo, y mucho menos los hipersónicos y todo lo demás. Pero lo que los Patriot, de nuevo, sí pueden hacer es derribar aeronaves. Son lo último que está impidiendo que Rusia pase de la superioridad aérea sobre la línea de contacto en Ucrania al dominio aéreo total. Mientras los cazabombarderos rusos Su-34 e incluso los bombarderos Tupolev rusos podrían estar sobrevolando masivamente los cielos de Ucrania, ya sabe, lanzando bombas planeadoras por todas partes, ¿verdad? Eso es lo único que los mantiene a raya. Acaban de publicar una cifra. Rusia lanzó 3.800 bombas planeadoras FAB contra el régimen de Kiev en julio, en un solo mes. Recuerden que el tamaño de estas bombas planeadoras varía desde el equivalente a media tonelada hasta 3 toneladas. Y los misiles y drones rusos acaparan muchos titulares, pero en realidad son las bombas planeadoras FAB, especialmente a lo largo de la línea de contacto, del frente, las que están haciendo gran parte del trabajo pesado del conflicto en los términos de Rusia. Son, de nuevo, una auténtica arma maravillosa.
Y si el régimen no consigue interceptores, no puede representar una amenaza disuasoria que impida a la Fuerza Aérea Rusa volar libremente sobre su espacio aéreo. Eso es lo que temen. No quieren que los bombarderos se paseen por los cielos sobre Kiev, lanzando, ya saben, bombas planeadoras o cualquier otra cosa a voluntad. Siguen queriendo mantener esa amenaza que ha obligado a la Fuerza Aérea Rusa a actuar siempre con cautela y a mantenerse a distancia. Rusia tuvo que desmantelar, a lo largo de años y mediante ataques de largo alcance, primero el sistema de defensa aérea heredado de la era soviética del régimen de Kiev, mucho más eficaz, y después el sistema occidental que recibió, montado a retazos, porque no querían arriesgar su fuerza aérea. Porque Rusia siempre considera que si Occidente no demuestra sensatez y da marcha atrás al final de todo esto, la situación puede acabar en un conflicto entre Rusia y la OTAN. Y querían que su fuerza aérea estuviera lo más completa posible, preferiblemente como elemento disuasorio. Pero ya sabes, si fuera necesario, para entrar realmente en combate contra la fuerza aérea de la OTAN. Y es muy cierto que la Fuerza Aérea Rusa es ahora mucho mayor y más potente que en 2022, porque no han sufrido pérdidas significativas. Nunca la han puesto en riesgo. Y el mismo tipo de hiperproducción que Rusia ha experimentado con drones, misiles, municiones y todo lo demás, ha acelerado la producción de nuevos aviones, que también han reforzado las filas de la Fuerza Aérea Rusa. Así que la Fuerza Aérea Rusa es ahora más grande y más potente que en 2022. Y Zelensky no quiere que eso vuele libremente sobre los cielos de Kiev. Por eso está desesperado por conseguir más. De hecho, hoy se ha sabido que supuestamente Zelensky obtuvo de Trump promesas de más interceptores Patriot en su viaje más reciente. Pero se producirán, básicamente, solo unos pocos al mes. Recibirá, quién sabe, quizá 10, 15, lo que sea. Ni de lejos será suficiente. Pero sí recibirá cada mes una pequeña cantidad de Patriots de nueva producción. Estados Unidos seguirá proporcionándolos. Y de nuevo, probablemente ni siquiera los usarán para intentar derribar misiles balísticos. Servirán para mantener a la Fuerza Aérea Rusa a distancia, no para detener los ataques rusos de largo alcance. Bueno, Mark, creo que esta ha sido una retransmisión increíblemente eficiente y muy bien hecha, como siempre. Quiero asegurarme de que todo el mundo sepa que puede seguir tu trabajo en Boosty, en la descripción del vídeo de abajo. Ahí lo pueden encontrar. Así que todos, aseguraos de pulsar primero el botón de me gusta al terminar el programa, porque eso ayudará a impulsar el programa. Y después, id a Boosty para ver el trabajo de Mark. Mark, ¿alguna reflexión final para la audiencia antes de terminar? Sí, me va a fascinar ver cómo la economía de Ucrania se derrumba por completo en las próximas semanas. Y ya vemos que la marea está cambiando, que el relato se está desmoronando por completo, y pronto irá claramente en la otra dirección. Y Zelensky ya está lloriqueando para que la ONU abra un corredor marítimo. Quiero decir, ya que podría pedirle a Guterres que abra el estrecho de Hormuz, porque hay más o menos las mismas probabilidades de que eso ocurra. Es que vivimos tiempos tan increíbles, ver al hegemón derrotado tanto en Ucrania como en el Golfo Pérsico, al mismo tiempo. Y mientras podamos evitar algún tipo de destrucción termonuclear como consecuencia de todo eso, pues bueno, ya saben, la maldición china, que vivas tiempos interesantes. Chinese curse, interesting times. Sí, bueno, todo el mundo, dadle al botón de me gusta antes de iros. Eso ayuda a impulsar el programa. Echad un vistazo al enlace de Boosty de Mark en la descripción del vídeo para apoyar su trabajo. Todos los sitios donde podéis apoyar este canal están en la descripción del vídeo, ahí abajo. Y sin más preámbulos, mañana, a la 1 de la tarde, hora de la costa este de Estados Unidos, vuelvo el 9 de agosto con Mohamed Morandi. Así que no os lo perdáis. Mientras seguimos con nuestras actualizaciones, no solo sobre esta guerra,
sino también sobre el gran cambio global que estamos presenciando. De acuerdo, gente. Gracias como siempre a todos los moderadores y por supuesto a todos vosotros que habéis visto el programa. Nos vemos la próxima vez. Adiós. And of course, all of you who viewed, see you next time.